El efecto invernadero es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del Sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados centígrados. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados centígrados. La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, oxígeno y el argón los que constituyen el 99.93%. Sin embargo, son otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero. También están presentes los gases artificiales llamados clorofluorocarbonos. En la proporción adecuada, estos gases cumplen su cometido, pero al aumentar su concentración por obra del hombre, la atmósfera retiene más calor del necesario, provocando el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, desertificación, incendios, tormentas e inundaciones. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres razones principales: la quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural, la deforestación de bosques y destrucción de ecosistemas marinos que absorben el dióxido de carbono y el aumento de una población que cada vez consume más recursos naturales. Después de un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura, las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado en niveles nunca antes vistos en 3 millones de años. A medida que la población, la economía y el nivel de vida, con el asociado incremento del consumo crecen, también lo hace el nivel acumulado de emisiones de este tipo de gases. Los gases de efecto invernadero más comunes e importantes son el dióxido de carbono, óxido nitroso y el metano. El dióxido de carbono, este gas de efecto invernadero, se encuentra en concentraciones relativamente bajas en la atmósfera, aproximadamente un 0.03%. A pesar de sus bajos niveles, se trata del mayor impulsor del calentamiento global. Actualmente existe cerca de 3 trillones de toneladas de CO2 en la atmósfera, un 27% superior al nivel anterior a la revolución industrial. Al finales del siglo XIX, los niveles de dióxido de carbono eran de 280 partes por millón. Ahora las concentraciones están alrededor de 380 partes por millón. Algunos científicos advierten que si la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera supera las 450 partes por millón, la temperatura de la Tierra podría disiparse de manera descontrolada. El metano es un gas de efecto invernadero muy potente. En 100 años, una tonelada de metano podría calentar el globo 23 veces más que una tonelada de dióxido de carbono. La atmósfera tiene una concentración de metano de 1.774 partes por billón, lo que supone un aumento del 59% de la concentración de metano anterior a la revolución industrial. Sin embargo, hay 220 veces menos metano que dióxido de carbono en la atmósfera. El metano se crea por la descomposición de la materia orgánica que procede en gran parte de los vertederos, el ganado bovino y el resto del sector ganadero. Los hidratos de metano, combinación congelada de metano y agua, se encuentran en grandes cantidades en el mar. Es posible que un cambio climático continuo pudiese liberar esas reservas congeladas de metano y añadir repentinamente mucho metano a la atmósfera, lo que agravaría los efectos de los gases de efecto invernadero al tiempo que provocaría un calentamiento global sin precedentes. El óxido nitroso es el único óxido de nitrógeno que actúa como gas de efecto invernadero. Este tendrá en un siglo un efecto de calentamiento global aproximadamente 300 veces superior al del dióxido de carbono. Sin embargo, como el metano, el óxido nitroso se encuentra en concentraciones mucho menores que el dióxido de carbono en la atmósfera. En la actualidad, son de 319 partes por billón, un 18% superior al periodo anterior a la revolución industrial. El óxido nitroso es emitido por las bacterias del suelo, la agricultura y el uso de fertilizantes con base de nitrógeno junto con el tratamiento de los residuos animales. Aumentan la producción de óxido nitroso
Algunas industrias como las del nylon y la quema de combustibles que es en motores de combustión interna, que también liberan óxido nitroso a la atmósfera. Desde el punto de vista meteorológico, se llama cambio climático a la alteración de las condiciones predominantes. Los procesos externos, tales como la variación de la radiación solar, variación de parámetros orbitales de la Tierra, que es la excentricidad, la inclinación del eje de la Tierra con respecto a la eclíptica. Los movimientos de la corteza terrestre y la actividad volcánica son factores que tienen gran importancia en el cambio climático. Procesos internos del sistema climático también pueden producir cambios de suficiente magnitud y variabilidad a través de interacciones entre sus elementos. El clima de la Tierra depende del equilibrio radiactivo de la atmósfera, el cual depende a su vez de la cantidad de la radiación solar que ingresa al sistema y de la concentración atmosférica de algunos gases variables que ejercen un efecto invernadero neutral. Estos agentes de forzamiento radiactivo varían tanto de forma natural como por la actividad humana, produciendo alteraciones en el clima del planeta. El cambio climático no es un fenómeno solo ambiental, sino también económico y social, ya que los países más pobres y que están peor preparados para enfrentar los cambios rápidos serían los que sufrirían las peores consecuencias. En el año 2001, el tercer informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático señalaba que se está acumulando numerosas evidencias de la existencia del cambio climático y de los impactos que de él se derivan. En promedio, la temperatura ha aumentado aproximadamente 0.6 grados centígrados en el siglo XX. El nivel del mar ha crecido de 10 a 12 centímetros y los investigadores consideran que esto se debe a la expansión de océanos cada vez más calientes. El informe de síntesis del quinto informe de evaluación del IPCC, publicado en noviembre de 2014, concluye que la influencia humana en el sistema climático es clara y va en aumento. Sus impactos se observan en todos los continentes. Si no se le pone freno, el cambio climático hará que aumente la probabilidad de impactos graves, generalizados e irreversibles. El ser humano es el responsable del cambio climático y sus emisiones de gases de efecto invernadero que calienta el planeta. El gas más conocido es el CO2, causante del 63% del calentamiento global, pero existen otras causas, como la deforestación. La industria madera, la agricultura, la minería y la ganadería son principales actividades económicas dedicadas a la tala de árboles. Aumento desproporcionado de gases de efecto invernadero, provocado por el uso de fertilizantes, la actividad química por el tratamiento de aguas residuales, la quema de combustibles fósiles, el transporte, la calefacción y el urbanismo. A esto también se le suma el crecimiento acelerado de la población. El aumento de la cantidad de habitantes influye en la producción de gases que aceleran el efecto invernadero. Las consecuencias están afectando a procesos naturales de vital importancia. En el caso de los ecosistemas y los humedales, están en riesgo de desaparecer. Otro punto importante es el aumento de la temperatura media y la disminución de las precipitaciones, que están creando un caldo de cultivo ideal para los incendios. Entre las consecuencias está la acidificación y contaminación del agua, gracias a la concentración de dióxido de carbono en el aire, muerte, mitigación y extinción de diferentes especies de animales. En el caso del mar, son muchas las especies que son testigos de la destrucción de su hábitat. La presencia de plásticos, otros contaminantes, la pesca excesiva y otras prácticas de pesca destructiva contribuyen a su desaparición. Alteración del ciclo del agua, aumento del nivel del mar y de la temperatura global a causa del deshielo, aparición de enfermedades como el dengue y la malaria y el agotamiento de recursos naturales necesarios para la vida humana. Las temperaturas continuarán aumentando. Como el calentamiento inducido por los seres humanos se supone a un clima naturalmente variable, el aumento de la temperatura no ha sido y no será uniforme o parejo por todo el país el resto del tiempo. El nivel del mar
aumentará de 1 a 4 pies para 2100. Desde el inicio de las mediciones confiables en 1880, el nivel del mar ha aumentado cerca de 8 pulgadas. Se estima que subirá entre 1 y 4 pies para el año 2100. Esto se debe al agua adicional que proviene del deshielo y a la expansión del agua del mar al calentarse. En las próximas décadas, las tormentas repentinas y las mareas altas se podrían combinar con un aumento del nivel del mar y asentamiento del suelo para aumentar aún más las inundaciones en muchas regiones. Es probable que el Ártico se quede sin hielo. Se espera que el Océano Ártico se quede esencialmente sin hielo en el verano antes de mediados de siglo. Daños sobre la salud humana. El cambio climático influye en los determinantes sociales medioambientales de la salud. Un aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura. Además, aumenta el riesgo de transmisión de vectores como el dengue o la malaria, y se calcula que causará unas 250.000 defunciones adicionales cada año debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico. Dificultad para acceder a fuentes de agua segura. La zona afectada por la sequía, la falta de lluvia o la evaporación de lagos y ríos se enfrentará a serios problemas para acceder al agua potable o apta para el consumo humano. Ya se habla de las guerras del agua como una de las consecuencias del cambio climático. Incluso la ONU considera que la lucha por el agua estará detrás de muchas guerras. Fenómenos meteorológicos como los huracanes, ciclones, lluvias, sequías o inundaciones extremas, frecuentes e intensas. Las olas de calor, sequía, incendios, ciclones o inundaciones serán cada vez más frecuentes. Es algo que se está comprobando en varios lugares del mundo, con episodios como el incendio de Gran Canaria. Aunque el cambio climático no explica el origen de este tipo de fuegos, la emisión de gases de efecto invernadero y el aumento de las temperaturas contribuye a su propagación y virulencia. Así como también cabe mencionar que se ha podido ver en este año 2020, en la temporada ciclónica del Atlántico, que ha sido la más activa de la historia y que a la vez se predominaba el fenómeno del El Niño. Se formaron 31 depresiones tropicales, 30 tormentas, 13 huracanes, de los cuales 6 fueron los más intensos, y se terminó la lista tradicional de nombres, comenzando a utilizar el alfabeto griego, de los cuales se formaron 9 nombres. En esta temporada ciclónica hubieron 2 huracanes en el mes de noviembre, siendo Eta categoría 4 e Iota categoría 5, los cuales tocaron Centroamérica. Esta es la segunda temporada ciclónica que presenta el sistema de nombres de tormentas con letras griegas, siendo la primera temporada en el año 2005. Recicla. Reciclar 1 kilogramo de latas de aluminio usadas consume 10 veces menos energía que producirla, y se utiliza mucha menos energía para fabricar papel a partir de periódicos viejos que de la pulpa de madera. Apaga las luces cuando no hagan falta. Los hogares son responsables del 30% del consumo de electricidad, de manera que si todos ahorramos electricidad, el efecto será considerable. Cuando tengas que comprar bombillas, pruébalas de bajo consumo, duran más y usan 5 veces menos electricidad que las convencionales. No dejes los electrodomésticos en stand-by. En promedio, el 45% de la energía que consume un televisor lo hace en ese modo. Si todos evitaran este modo, ahorrarían la electricidad que consume un país del tamaño de Bélgica. No dejes tampoco el cargador del móvil enchufado cuando no esté cargando. Si lo haces, el 95% de la electricidad se pierde, solo el 5% se usa realmente para cargar la batería de un móvil. Planta un árbol, pues produce oxígeno y almacena 6 toneladas de dióxido de carbono, purifica el aire, forma suelos fértiles, evita la erosión, mantienen ríos limpios, captan agua para los acuíferos y sirven como refugios para la flora y la fauna. El cambio climático es la crisis más importante que va a enfrentar la humanidad. La herramienta para combatir el cambio climático somos nosotros mismos. Hagamos nuestra parte y actuemos ahora.